Mi nombre es Augusto Ferrari, soy residente de Clínica Médica y junto al doctor Hernán Michelangelo vamos a presentar el caso del día de la fecha. Todos pueden ver la presentación ahí, ¿no? Muy bien. Vamos a dividir la presentación en 5 secciones, básicamente. En primer lugar, vamos a proceder a describir un poco cuáles fueron las características de la presentación del caso y los antecedentes principales de nuestro paciente, para profundizar un poco en cómo se abordan las microangiopatías trombóticas y cuáles son las características en términos de diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las distintas causas de microangiopatías trombóticas, como son el síndrome urémico hemolítico, en su presentación típica y atípica, la PTT y algunas condiciones asociadas que se pueden ver a estos diagnósticos, como la hipertensión maligna y el PRES. Y finalmente vamos a hacer un breve resumen de cómo le fue a nuestro paciente durante la internación y cuáles fueron los resultados de algunas terapéuticas instauradas. Entonces pasamos a hablar un poco de nuestro paciente, que era un paciente de 25 años, de sexo masculino, cuyo principal antecedente estaba relacionado a un síndrome urémico hemolítico atípico, con una mutación constatada en el factor H y proteínas de membrana, con 2 trasplantes renales, el primero en el año 99 y el segundo con un rechazo hiperagudo a los 15 días de realizado este trasplante, y un segundo trasplante donante cadavérico en el año 2006, que todavía lo mantenía hasta el momento de la consulta. Viéndolo un poco en la línea de tiempo, tenemos el diagnóstico en 1995 de este síndrome urémico con una mutación en el factor H y proteínas de membrana, como ya mencionamos. En el año 99 el primer trasplante con este rechazo hiperagudo a los 15 días de realizado el procedimiento quirúrgico, un tanto llamativo, y un segundo trasplante que obviamente tuvo algunas medidas intensivas de prevención de rechazo del graft, como fueron la administración de basiliximab, inhibidores de tacrolimus, inhibidores de calcineurina, micofenolato y procedimientos de plasmaféresis. Como única complicación en esa internación presentó un cuadro de hipertensión arterial severa, como para destacar, relacionado al motivo de consulta que va a tener nuestro paciente. Y en 2015 comienza el seguimiento en nuestra institución. Todo el seguimiento previo había sido realizado en el Hospital de Niños Garrahan, y en esta transición de los cuidados de pediatría a la adultez inicia seguimiento con nosotros. Fíjense que nuestro paciente en el año 2015, luego de 9 años ya de trasplante renal y muchos más años de evolución de su enfermedad, su síndrome urémico hemolítico, mantenía creatininas habituales normales, con inmunosupresión con rapamicina, sirolimus, y con una buena, un buen perfil de tolerancia inmunológica al graft. Entre 2015 y 2020, la verdad es que el paciente no tiene grandes intercurrencias ni oscilaciones en su enfermedad de base, lo cual también es llamativo, hasta que en el año 2020, que es el año corriente, presenta esta intercurrencia. ¿Cuál es el motivo de consulta que lo trae a la guardia? El paciente consulta a su nefróloga de cabecera luego de varios meses de pérdida de seguimiento por abandono de la medicación de una fecha indeterminada, que le había llevado a presentar astenia, dinamia progresivas, pérdida de peso, de masa muscular fundamentalmente, y a la vez la presencia de edemas universales. Trae aporta a la nefróloga de cabecera un laboratorio ambulatorio con 11 miligramos de cilitro de creatininemia, y se presentaba al examen físico del consultorio hipertenso, con 230 milímetros de mercurio de sistólica, 100 de diastólica, taquicárdico, con edema facial y edema en flanco, sin petequias, sin sangrados evidentes, sin hematomas, y obviamente la nefróloga rápidamente lo deriva a la guardia para ser valorado y eventualmente realizar terapia de reemplazo de la función renal de urgencia. En el transcurso de la admisión en la guardia y el traslado UTIM, el paciente presenta 12 episodios de convulsiones tónico-clónicas que llevan a la ventilación mecánica invasiva, la intubación orotraqueal, para proteger la vía aérea por un lado, porque había presentado un estado postvital prolongado con mala mecánica asociada, que lleva justamente al procedimiento invasivo. En los primeros estudios que se realizaron vemos una placa que nos mostraba signos de broncoaspiración, al menos relacionada a estos 2 eventos convulsivos, y es muy llamativo
varios aspectos. El primer aspecto es el medio interno y las alteraciones renales que presentaba, más allá de la alteración de la creatininemia que vamos a describir a continuación, que es de 12 miligramos decilitro, presentaba una acidosis mixta con un pH de 7, un bicarbonato de 41, tenía un GAP aumentado, no están puestos los valores de sodio, pero tenía 137 de sodio, 100 de cloro. Probablemente ese dióxido de carbono respondía al estado posictal, el 41 de presión de dióxido de carbono, con el deterioro del sensorio que presenta el paciente. Hiperlactacidemia de tipo A asociada, y el ionograma por fuera de los valores de fosfatemia está con valores bastante aceptables. Llamativo en el laboratorio relacionado al hemograma, una caída del hematocrito y de las plaquetas, una visitopenia no crítica, 10 puntos de caída de hematocrito con esquistocitos del 1%, que en un primer momento era una anemia normocítica arregenerativa y luego presentó eventualmente un repunte de sus reticulocitos. 100.000 plaquetas para habituales de 300.000, y muy llamativo, y es un poco lo que abre la discusión de este caso, parámetros de lisis, de microangiopatía trombótica en el laboratorio. Más allá de los esquistocitos, presenta elevación del LDH con aptoglobina indosable y consumo del complemento, como pueden ver en pantalla. Se realiza un primer estudio, que es una tomografía de cerebro, que no muestra lesiones isquémicas o hemorrágicas evidenciables por este método. Esto nos lleva un poco a abrir el caso hacia cómo abordar a este paciente que tiene un diagnóstico de una microangiopatía trombótica. Bueno, buenos días. La idea, digamos, es, más allá de tratar el tema de microangiopatías trombóticas o repasar algunas patologías en particular, es comentarles cuál fue la manera que utilizábamos y de qué manera razonamos este paciente el viernes a eso de las 5 o 6 de la tarde, cuando se nos presentó con el cuadro que Augusto les acaba de mencionar, ¿no? En principio, digamos, lo que teníamos era un paciente que seguramente estaba rechazado, digamos, porque había dejado hace varios meses de tomar la inmunosupresión, no teníamos una biopsia renal, pero indudablemente, excepto que pensemos en instancias de quimerismos mixtos, que tal vez terminará siendo el futuro en algunos trasplantes renales, salvo no histoidénticos, en donde se está planteando cada vez más utilizar diferentes tipos de tratamientos que sean tendientes a lograr un quimerismo y que evite la necesidad de inmunosuprimir a esta población. Pero la verdad que no era el caso, por tanto, rechazo era claro. Teníamos un paciente con un síndrome urémico hemolítico atípico, estaba claramente definido, muy estudiado, de hecho ya tenía definidas las mutaciones, si bien después vamos a charlar un poco la rareza que significa en cuanto a la probabilidad de recurrencia que tienen los pacientes con un síndrome urémico hemolítico atípico, que se trasplantan, que durante tanta cantidad de años, más allá de que confiemos en las bondades de los emetors, de la rapamicina, de no generar un episodio de recaída o de recurrencia de su síndrome urémico hemolítico, sin la necesidad de ningún tipo de tratamiento. Es decir, es la verdad que uno podía, digamos, a imaginarse que, digamos, ese riñón estaba siendo víctima en parte de alguna lesión microangiopática, pero ahí podíamos empezar a discutir hasta qué punto los síndromes urémico-hemolíticos o las microangiopatías asociadas a su, sea de novo o sea como recurrencia, pueden ser hasta gatilladas por episodios de rechazo renal. Y paralelamente, como contaba Augusto, se nos presentaba un paciente con valores de hipertensión muy importantes, ¿no? Digamos, valores de hipertensión que perfectamente per se podrían llegar a haber desencadenado una suerte de fenómeno de malignización de la hipertensión, esas hipertensiones malignas aceleradas, con compromisos vasogénicos o sin compromisos vasogénicos en el contexto de síndromes de encefalopatías posteriores reversibles, pero que esa parte, digamos, la encefalopatía posterior reversible podía explicarnos el cerebro, pero no necesariamente explicarnos el componente microangiopático, digamos, que este paciente expresaba, pero sí las formas de hipertensiones malignas, con retinopatías hipertensivas, exosos, hemorrágicos, etc. Vale decir que teníamos en la cabeza 3 cuadros grandes: la malignización de la hipertensión arterial, el rechazo renal, la historia del síndrome urémico hemolítico, que todo tenía en común a la microangiopatía trombótica
trombótica, digamos, en el centro. Y después sí vamos a charlar muy poco centralizando siempre en la microangiopatía. Quiero resaltar el componente de anemia hemolítica microangiopática, porque cuando uno plantea cualquier diagnóstico que lleva a una microangiopatía trombótica, la verdad que lo importante es intervenir de manera urgente cuando uno pesquisa un paciente con microangiopatía trombótica, sea un paciente neurocrítico como nos tocó el caso, o sea un paciente que tiene un fracaso renal agudo, y cuando las situaciones la misma situación se da en el mismo paciente, mucho más, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que centrar en la cabeza cuando, digamos, nos posicionamos ante una microangiopatía trombótica? Porque en sí, la microangiopatía trombótica, digamos, es un síndrome en el cual un montón de patologías pueden devenir en este punto común, ¿no? Digamos, que es el que define la fisiopatología de muchas enfermedades. Y básicamente, digamos, una enfermedad caracterizada por una destrucción no inmunomediada, y ahí tenemos que tener un poco de cuidado con el componente de no inmunomediada, porque la microangiopatía trombótica puede tener un componente, digamos, de inmunidad desatado. El punto es que no esté mediada la inmunidad sobre el eritrocito, es decir, la destrucción del eritrocito no es inmunomediada, la destrucción del eritrocito es secundario, digamos, al pasaje de ese eritrocito por un conglomerado plaquetario en la microcirculación que termina de una manera mecánica rompiendo el eritrocito y generando un fenómeno de isquemia distal. Y centralmente la LDH es quien posiciona, porque acá uno podría decir que la LDH que llega a 2200 o 2400 en este paciente podía llegar a estar magnificada por la insuficiencia renal aguda, porque obviamente si no tengo clearance de la LDH como enzima sérica me puede subir, pero nunca va a subir a ese monto. Y ese LDH no es una LDH que exprese ruptura eritrocitaria. De hecho, en las microangiopatías trombóticas, la LDH representa ruptura eritrocitaria en un 20%, 15%, 25%. En realidad lo que está expresando es isquemia en el territorio detrás de la trombosis que se genera en la microcirculación. Y el componente de anemia hemolítica microangiopática, hay que resaltar lo que es el trastorno central. No quiero extenderme, digamos, pero cuando uno se pone a revisar históricamente lo que era la enfermedad emblemática de las microangiopatías trombóticas, que siempre fue la púrpura trombótica trombocitopénica, cuando Moscowitz la describe con la famosa péntada, si uno espera la péntada, que solo se da en el 15 y 6% de los pacientes, la mortalidad para iniciar tratamiento, la mortalidad es superior al 90%. Por lo tanto, se requiere un tratamiento urgente, y la verdad que hoy gozamos de grandes avances en la fisiopatología del cuadro. Este cuadro a mí me parece súper práctico, digamos, el que todos tengamos en la cabeza cuando nos enfrentamos a un paciente con visitopenia, no importa la magnitud, pero si tiene anemia y plaquetopenia, y esa anemia y plaquetopenia se acompaña de marcadores hemolíticos como es la aptoglobina, y veo si hay inmunidad sobre el eritrocito o no. Si no hay inmunidad, veo un frotis. Si tengo formas de destrucción eritrocitarias, quistocitos en el frotis, y no hay grandes alteraciones en la coagulación, pero mucho cerebro y poco riñón, en que es la presentación típica de una PTT. Si se da lo mismo que el anterior, pero tengo mucho riñón y poco cerebro, es la presentación típica del síndrome urémico hemolítico. Si a diferencia de los anteriores, tengo en el frotis una forma fragmentada, pero que no son destrucción eritrocitaria, sino fragmentos eritrocitarios, con una destrucción más apoptótica, digamos, del eritrocito, y tengo autoinmunidad definida por anticuerpos antieritrocitarios, y obviamente si midiera también tendría anticuerpos antiglicoproteínas 2B3A dirigidas contra las plaquetas. Podría tener afectación neurológica, podría tener afectación renal, pero hoy estoy viendo una anemia hemolítica y una púrpura trombocitopénica autoinmune, que es lo que conforma la enfermedad de Evans o el síndrome de Evans. Y después está la contrapartida coagulopática, ¿no? Digamos, porque voy a tener visitopenias, voy a tener destrucción no inmunológica, voy a tener esquistocitos, la CUNS va a ser negativa, pero puedo tener manifestación neurológica y renal, voy a tener sí alteraciones en la coagulación, y eso, digamos, es lo que me va a estar describiendo una coagulopatía por consumo. Por lo tanto, basta, digamos, con contar con un hemograma que me demuestre la destrucción eritrocitaria, un frotis, coagulación y un poco de vinculación de estos aspectos para, digamos, poder tener un acercamiento sindromático clásico.
Ahora, yo puedo mirar a la microangiopatía desde diferentes perspectivas. Puedo ponerme desde el riñón o podría ponerme desde un sinnúmero de órganos. Y si me pongo desde el riñón, depende qué cuadrante vea. Si me pongo, digamos, desde un riñón, de un paciente que tiene una microangiopatía primaria, porque, por ejemplo, digamos, tiene un déficit de una desintegrina, tiene un déficit de la metaloproteasa que cliva los multímeros de von Willebrand, como es esa metaloproteasa que todos conocemos, que se la dan 13, y seguramente voy a estar en una PTT familiar, digamos, de las clásicas. O si tengo un déficit de cianocobalamina, o si tengo una mutación puntual en un factor regulador del complemento. Ahora, también puedo tener una forma adquirida, por eso decía antes que ojo con que la destrucción no está mediada por inmunidad. La destrucción eritrocitaria no está mediada por inmunidad. Pero si yo tengo anticuerpos contra la ADAM13 o si yo tengo anticuerpos contra el factor H, y bueno, yo voy a tener también una microangiopatía trombótica, pero va a ser primaria, va a ser un evento adquirido. También puede ser secundaria a infecciones, y eso es lo que clásicamente en pediatría sobre todo describimos con las toxinas de la Escherichia coli, o digamos, también hemos tenido pacientes con peritonitis bacterianas espontáneas a neumococo, recuerdo, con bacteriemia neumococo que tuvo una presentación microangiopática. Inclusive se dan muchas veces de estas presentaciones microangiopáticas en el paciente que recuerdo, digamos, haber visto cuando estaba yéndose de alta, digamos, por el tratamiento de su bacteriemia neumococo, lo cual se suele ver porque en las secundarias de infección, cuando hay ruptura, en este caso de la pared del neumococo, es donde se produce la mayor cantidad de la microangiopatía. Y obviamente, desde la década del 80 en adelante, el HIV ha sido probablemente la patología infectológica más frecuentemente asociada a microangiopatías trombóticas. Claro que desde el tratamiento retroviral altamente activo, desde el HART, la magnitud de los MAT se ha disminuido. Y después tenemos el enorme grupo de MAT secundarias, de los cuales vemos frecuentemente, ¿no? Digamos, los vemos en las emergencias obstétricas, en los síndromes HELP, los vemos en los pacientes que tienen patología glomerular, ya sea desde nefropatías por IgA hasta nefropatías membranosas, hasta enfermedades de Wegener, digamos, enfermedades membranoproliferativas asociadas a complemento. Claramente la malignidad, y sobre todo en el caso de la malignidad, ahí se mezcla un poco la presentación de MAT y coagulopatía, porque la malignidad que más frecuentemente expresa MAT son las patologías oncológicas del tubo digestivo, muy productoras adenocarcinomas, muy productores de mucina, que activan la coagulación, pero que también activan la vía de las lectinas del complemento. Después nos meteremos en la microangiopatía. Ven acá, hay dos aspectos que me parece que es importante verlos porque se dan en nuestro caso: la posibilidad de un rechazo de órgano sólido, y que la MAT sea secundaria, digamos, a ese rechazo, en cuyo caso no me importa el que no haya tenido el paciente recurrencia de su síndrome urémico hemolítico, y la MAT asociada a hipertensión severa. Y obviamente, si me pongo en el riñón, la cantidad de lesiones que puede tener, desde llenos los glomérulos de eritrocitos, desde fragmentación eritrocitaria con trombos en las arterias del riñón, desde necrosis fibrinoides, desde eritrocitos fragmentados dentro de los glomérulos, obliteraciones de la pared arterial. Esto es interesante, la obliteración de la pared arterial es lo que generalmente conduce a la generación de trombosis. Uno está pensando que las microangiopatías trombóticas trombosan y generan isquemia en la microcirculación. Eso es verdad, pero muchas MAT, sobre todo las generadas por rechazo o sobre todo las generadas por hipertensión, esa trombosis, esa isquemia, no se ve por ocupación de la luz de la arteria, sino por multiplicación de la pared de la arteria. Entonces, la luz reduce su tamaño en virtud del aumento de la hipertrofia de la pared, y ese engrosamiento de la íntima mixomatosa reduce, digamos, la luz. O, digamos, como muchas de estas fotos, necrosis fibrinoides, duplicaciones de la pared glomerular. Esto se ve más que nada en las microangiopatías trombóticas asociadas a enfermedades glomerulares, la obliteración de la pared o los depósitos inmunotactoides en la microscopía electrónica de las antes llamadas glomerulonefritis inmunotactoides, que hoy se ve que son muchas secundarias a lesiones microangiopáticas. Pero también me podría poner para ver esta microangiopatía trombótica no desde el riñón o el cerebro de este paciente, que vamos a entrar a ver ese cerebro, digamos, que ustedes ven ahí con lesiones hiperintensas en el T2 y en el FLAIR, con edema vasogénico,
a veces posteriores y muchas veces en cualquier lado, ¿no? Digamos, compatibles con encefalopatías reversibles en alguna oportunidad, pero que si la barrera hematoencefálica sufre tremenda disrupción, a veces hasta pueden sangrar, o lesiones como ven al lado del tubo digestivo, con lesiones isquémicas del tubo digestivo. Recuerdo una paciente que vimos con terapia y la intermedia, que se presentó con una colitis isquémica, una mujer joven, sin manifestaciones bioquímicas de MAT, que terminó haciéndose una colectomía total, y en la recuperación del posoperatorio desarrolla la microangiopatía trombótica, cosa que no es frecuente cuando la primera manifestación de la microangiopatía es el cerebro o el riñón, pero sí es frecuente cuando la primera manifestación de la MAT no es ni el riñón ni el cerebro, es la piel y aparecen necrosis cutáneas, o el ojo y aparecen endoftalmitis isquémicas, o el corazón y aparecen isquemias en la microcirculación, o el páncreas con pancreatitis isquémicas. De hecho, hay algunas descripciones de las pancreatitis mediadas por IgG4 que desencadenan microangiopatías trombóticas. Entonces uno dice, el acercamiento parece complejo, pero en realidad si uno se pone a ver aspectos muy puntuales de ese approach, basta con tener el primer rectángulo. Es el punto de partida más trascendente que deberíamos nunca perder. Si yo tengo anemia hemolítica microangiopática, si yo tengo aptoglobina baja, que me lo define, hemoglobina plaquetas, y estoy con una LDH aumentada y un frotis, tengo que apurarme. No importa, digamos, cuál es el mecanismo de producción de la lesión. Obviamente que me importa descartar que no sea una enfermedad oncológica, centralmente porque toda la terapéutica en la enfermedad oncológica sólida, y cuando la presentación del paciente de esa enfermedad oncológica sólida es una microangiopatía trombótica, excepto que sea un adenocarcinoma y sobre todo mama, en donde el tratamiento quimioterápico de emergencia puede modificar esa condición, la verdad, digamos, es poco probable que uno pueda modificar el pronóstico. Pero sí, en el resto de las microangiopatías trombóticas, piensen ustedes que esta presentación, obviamente sin tener metaloproteasa, dosajes de DAN13, porque en realidad nosotros podemos medir a DAN13 en la academia, pero este resultado lo vamos a tener con la epicrisis del paciente, ¿no? Entonces uno tiene que tomar conductas mucho antes de poder tener resultados de estudios. Claro que si yo tengo una DAN13, una actividad de la DAN13 baja, voy a poder pensar en infundirle plasma, en hacer plasmaféresis. Y siempre recordemos esto, que cuando uno es la única patología, o una de las pocas patologías, en donde cuando uno ferea a un paciente, lo ferea con plasma supernatante, con el crío precipitado del plasma. La parte más rica del plasma, con presencia de proteínas de complemento, ADAM13, factor I, factor H, tromomodulinas, cosas que en general el plasma tiene, pero que se diluyen, ¿no? Digamos, en el mismo. Y obviamente, si yo tengo un paciente con fracaso renal agudo y le infundo plasma, la verdad que es muy probable que lo tenga que dializar por sobrecarga de volumen. Si yo no tengo una actividad de ADAM13 disminuida, si mi actividad de ADAM13 es mayor al 10%, entonces tengo que ver si hay otras patologías que no sean generadas por disregulación de complemento. Vamos a ir rápido estas porque ya muchas las fueron viendo ustedes, pero y si es complemento, voy a entrar en la lógica del urémico hemolítico. Pero esta imagen es simplemente, digamos, para después volver a que muchas de las entidades en donde hay disrupción del complemento, hoy por hoy, con este anticuerpo humanizado monoclonal contra la fracción C5b9, contra el complejo de ataque de membrana, les está cambiando la vida, les está cambiando, digamos, el pronóstico. Mínimamente, digamos, algo fisiopatológico para comprender. La vía del complemento se puede activar de tres maneras diferentes: la vía clásica, la vía alternativa y la vía de las lectinas. Pero acuérdense que el complemento en ese sentido es como la cascada de la coagulación. Es una cascada de amplificaciones proteolíticas que es enorme, y basta con que se genere un poquitito del componente, digamos, del componente del complemento C3b por la C3 esterasa, para que ese C3b pueda, digamos, en forma amplificada, seguir estimulando el fraccionamiento del componente 3 del complemento y empiece a formar el complejo de ataque a membrana. ¿Qué es lo que nos hace
elementos de protección como el factor H o el factor I o las proteínas de membrana, bloquean, regulan la actividad de esa C3, esa enzima, para tratar de evitar que este loop de C3b se amplifique y me conduzca al daño, a través del complejo de ataque de la membrana, al daño del endotelio y a partir del daño del endotelio a la activación plaquetaria. Algo diferente a lo que le pasa a la PTT, porque lo que le pasa a la PTT es que, digamos, tiene una alteración en la desintegrina, en esta metaloproteasa. Y esta metaloproteasa, al no tener no poder romper estos multímeros de von Willebrand, hacen que estos multímeros de von Willebrand queden metidos en la microcirculación y tapen la microcirculación. Y al tapar la microcirculación, los eritrocitos empiezan a romper y todo lo que hay detrás de este capilar sufra, digamos, un fenómeno isquémico. Muy diferente a lo que pasa, digamos, en los subasociados a toxinas, ¿no? Como nos pasa con el serotipo O157H7 de la col y la producción de gigatoxinas o verotoxinas, ¿no? Que ya ahí interactúan de una manera directa con globotriazosilceramidas dentro, digamos, del glomérulo y dentro de la arteria, generando el urémico hemolítico, digamos, en las poblaciones pediátricas. Entonces, uno, digamos, cuando plantea diagnósticos diferenciales, se hace, digamos, este cuadro. La verdad que no estoy con gigatoxinas, este chico, digamos, ya estaba estudiado, por lo tanto, claramente me voy hacia las patologías que desregulan el complemento. Pero ojo, ¿no? Porque los rechazos inducen microangiopatía, porque la hipertensión induce microangiopatía. Y entonces tengo varias causas que todas terminan conduciendo a la generación del trastorno, como vamos a ver, a través de la misma desregulación del complemento. Sí, digamos, un mínimo comentario, digamos, porque casi sería una falta de respeto hablar de urémico hemolítico y no hablar de Gian Antonio, porque además fue un pediatra de nuestro hospital, y en virtud de él, en 1926, él nace en 1926 y a partir de ahí, desde sus trabajos se conmemora el Día de Lucha contra el urémico hemolítico, algo, digamos, de lo cual no nos podemos sentir orgullosos. La Argentina es el primer país en el mundo, junto con Uruguay, pero Uruguay bastante atrás nuestro, en síndromes urémico hemolíticos epidémicos. 2004 cambia porque en el 2004 se describen las primeras mutaciones, la mutación del H, de las proteínas de complejo de membrana, del factor I, de las trombomodulinas, del factor B, del C3. Y en el 2011 se aprueba, EMEA aprueba el eculizumab y le cambia la vida a estos pacientes, ¿no? Entonces, si resumo MAT, PTT, MAT secundaria, su asociado al complemento atípico o su, digamos, epidémico, esto, digamos, lo tengo que tener presente en mi cabeza a la hora de razonar conductas terapéuticas, ¿no? Siguiendo un poquito, del SU atípico, digamos, algunos datos, tiene baja prevalencia, en general no hay un predominio entre hombres y mujeres, las series hablan de 0.11 casos por millón, hay algunas, digamos, que llegan a, de hecho, el SU atípico forma parte de las enfermedades raras, ¿no? Digamos, pero hay series que llegan a ver hasta un caso por millón, en general se ve que inicia antes de los 18 años y fisiopatológicamente se genera por activación de gran cantidad de proteínas de membrana y de hecho 60% y en últimas descripciones cerca del 80% de los subatípicos tienen mutaciones en los genes de complemento, mutaciones en los genes que desregulan la vía alternativa. Entonces la vía alternativa está liberada en la formación de C3b y a partir del C3b en la activación del complemento de una manera indefinida. Clínicamente empiezan de una manera brusca con presentaciones de microangiopatía y mucha falla renal sin cerebro la primera vez, pero en las recurrencias más del 50% de los pacientes presentan clínica neurológica. El primer episodio, en general, uno lo ve y cuando el paciente pasa ese primer episodio, en donde hoy la mortalidad es próxima al 10%, con una enorme mejoría desde el arribo del eculizumab. Piensen que las microangiopatías trombóticas tipo PTT-SU, SU atípico, no SU típico. El SU epidémico no tiene nada que ver con esto, digamos, en cuanto a su manejo. Se morían el 90% de los pacientes.
Desde que empezó a difundirse plasma, la mortalidad bajó al 40%. Desde que se introdujo la plasmaféresis, bajó al 20%. Y desde la incorporación del eculizumab, se redujo al 10%, y sobre todo se redujeron las complicaciones asociadas a la féresis. En el caso de los SUB, la utilidad de la plasmaféresis es significativamente menor que en la PTT, centralmente porque la PTT el plasma crioprecipitado tiene mucha más concentración de metaloproteasas, de desintegrinas, que de factores de complemento, que son más sustancias moléculas de acción local. Segundo punto, las mutaciones son muy malas y son peores que los polimorfismos, y las del factor H son las peores. Entonces esto nos genera mucha duda a nosotros, porque cuando veíamos un paciente que tenía tantos años sin recurrencia, siendo que la mitad de estos recurren, y el 80% pierden el GRAF dentro de los 5 años de haber sido trasplantado, justamente en virtud de las recurrencias, llamaba la atención la evolución tan buena que este chico había tenido, sin haber sido trasplantado concurrentemente el hígado junto con el riñón, porque cuando yo trasplanto el hígado, como estoy estoy solucionando el factor de regulación por la síntesis hepática, de esas proteínas reguladoras del complemento, estaría solucionando la patología. Por otro lado, empecemos a ver vinculaciones, porque yo puedo no tener recurrencias del SU, pero puede ser que el SU caiga ante una hipertensión maligna o ante una encefalopatía posterior reversible. Y en ese sentido, acordémonos que esa aceleración de la malignización, de la hipertensión, lo puedo tener directamente como causa de síndrome urémico hemolítico. ¿Dónde me voy a dar cuenta? Que cuando yo vea una biopsia de estos pacientes, me voy a encontrar con una necrosis fibrinoide de la pared y una enorme, reduplicaciones de membranas y trombosis más inducida por hipertrofia de la pared que por otra cosa. El ojo es tremendamente llamativo, los ojos son de retinopatías grado 3-4 y hay mucha disrupción del endotelio vascular, en estos pacientes. ¿Y por qué disrumpe el endotelio? Porque aumenta la presión intravascular y por enorme hiperactividad del sistema renina-angiotensina. De hecho, el aumento de la permeabilidad intravascular hace que se exterioricen factores de coagulación, precursores que se activan por fuera, del intravascular, y empieza a haber depósitos de fibrina, por fuera de la luz de los vasos. Fíjense, que los pacientes con hipertensiones grado 2, grado 3, claramente son aquellos que más componentes microangiopáticos generan y que mejor respuesta tienen a tratamientos con el eculizumab en cuanto a la sobrevida del riñón. Algo parecido, podríamos decir, con los edemas vasogénicos de la encefalopatía posterior reversible. Pensemos que las manifestaciones neurológicas se dan en SU y PRES en el 20-50% de los pacientes que tienen SU. Es mucho más la manifestación extrarrenal más frecuente por escándalo, es la del sistema nervioso central, y en estos casos las mutaciones en las proteínas del complemento se van a ver hasta en el 60% de los pacientes. En general, no es que tengo que tener siempre lesiones posteriores, de hecho, muchas más veces el concepto de posterior y el concepto de reversible del síndrome, en general son inclusive hasta definiciones que frecuentemente no ocurren, o sea que tengo muchas veces más manifestaciones que no son posteriores, que son anteriores o que son atípicas, talámicas, medulares, hasta inclusive en médula cervical, pero en general lo típico es el compromiso posterior. Las presentaciones con convulsiones, con cefaleas, con coma, y el eculizumab da grandes beneficios al iniciarse, inclusive tardíamente, ¿no? Fíjense acá que en este trabajo no se inicia el eculizumab al inicio del tratamiento, sino que a los 14 días de evolución aproximadamente del cuadro, y cómo tras el inicio, del tratamiento con eculizumab se mejora el conteo, plaquetario de los pacientes y se mejora el filtrado glomerular y el paciente sale del reemplazo de la función renal. Y el último punto, plantear también que el rechazo humoral renal también se asocia a microangiopatía trombótica. Y si yo me pongo desde la lógica de la microangiopatía y el trasplante, yo voy a poder tener
aquellos pacientes que alteran la funcionalidad del GRAS por recurrencia de la microangiopatía primaria, o aquellos que tienen una forma de novo. Y tengo muchas causas en el trasplante renal de tener microangiopatías de novo, sea vinculadas a inhibidores de calcineurina, sea vinculados a mTOR, sea vinculados a infecciones virales. De hecho, hay descripciones de PK y microangiopatía, de, bueno, obvio, virus B y C, digamos, y microangiopatía HIV, microangiopatía parvo y microangiopatía. La secundaria es isquemia, pero el punto más interesante también es que las microangiopatías, los rechazos asociados a anticuerpos, inducen microangiopatía. Y, de nuevo, ¿qué pasa con esos rechazos mediados por anticuerpos? Acuérdense que en las vías de activación del complemento puede llegar a ser la vía, digamos, de las lectinas, la vía clásica antigénica y la vía alternativa de anticuerpos que directamente pueden activar el complejo microangiopático. De ahí es que hoy el eculizumab siga, digamos, o empiece a aparecer como líneas de tratamiento en los rechazos humorales. Esto es, más allá de nuestros tratamientos habituales de rechazo humoral, de plasmaféresis, timoglobulinas, gamma-globulinas, entonces es para tenerlo presente. La idea entonces era mostrarles un poco cómo razonamos ese día, esa tarde al paciente, y sobre la base del razonamiento las conductas terapéuticas que tomamos y cómo fue la evolución que ahora Augusto va a continuar. Muy bien, vamos a ver entonces brevemente cómo fue el desenlace de este paciente y algunos gráficos de cómo evolucionó. Dividimos acá en problemas en cuanto al aspecto hematológico y la microangiopatía. Se interpretó secundario un mecanismo combinado, por una parte, como bien explicó Hernán, una reactivación del síndrome urémico hemolítico atípico, gatillado por el rechazo del injerto renal. Y esto se le inició un tratamiento, una primera dosis de eculizumab al ingreso, y luego recibió pulsos de metilprednisolona, timoglobulina, esto para tratar el rechazo del injerto renal, y plasmaféresis 5 sesiones. Se extubó luego de recibir este tratamiento y realizar estudios de sistema nervioso central para descartar complicaciones isquémicas y hemorrágicas por métodos con mejor definición. Se logró la extubación exitosa en un periodo de ventilación mecánica, digamos, corto, y no volvió a repetir episodios comiciales luego de la extubación y durante la intubación y luego de la extubación. Lo que se halló en la resonancia magnética nuclear fueron signos compatibles con PRES. Edema vasogénico, fundamentalmente en el tronco, en el cerebelo y en el lóbulo occipital derecho. La biopsia renal lo que reveló, como era de esperar un poco por el relato del paciente, un rechazo vascular severo y signos de MAT en el grafo arteriolar y glomerular. El paciente actualmente continúa con requerimiento de hemodiálisis por sobrecarga y modificó su esquema de inmunosupresión. Acá podemos ver algunas de las imágenes que rescatamos que eran las más significativas a nivel del tronco y a nivel occipital derecho, a las cuales se le atribuyó los eventos comiciales. Acá podemos ver cómo evolucionaron los parámetros de hemólisis, un primer descenso brusco en las primeras 48 horas de internación, con cierta estabilización posterior, pero con niveles de hemoglobina que aún oscilan entre 6 a 8 gramos decilitro. Las plaquetas que acompañaron un poco esta mejoría transitoria y continúan con algunas recurrencias incluso en la actualidad. Y sí es muy llamativo ver cómo evolucionaron los parámetros de hemólisis o de ruptura eritrocitaria y de isquemia que relataba Hernán, marcados o asignados por la aptoglobina y la LDH, cómo se entrecruzan y son justamente inversas, un rápido descenso de la LDH que se acompaña de un incremento progresivo en los niveles de aptoglobina. Está graficado en rojo los niveles de aptoglobina y en azul oscuro los niveles de LDH. Cabe destacar que estos cambios que fuimos observando se ven luego de la administración en los primeros 5 días de tratamiento de la plasmaféresis y de los tratamientos dirigidos. Y acá podemos ver cómo la función renal, que esto es algo que se puede observar también en estas presentaciones, no presenta una mejoría tan rápida como si la presentan los marcadores de microangiopatía trombótica y la evolución clínica del paciente, que a veces puede tener una recuperación tardía de la función renal si es que la tuviera. Muy bien, algunas conclusiones para cerrar antes de las preguntas. Como ya mencionamos, las etiologías de las MAT son variadas y múltiples pueden coexistir en un mismo paciente y retroalimentarse.
es importante tener una aproximación sistemática ante esta urgencia neurológica y esta urgencia hematológica para llegar a un diagnóstico pronto y un tratamiento oportuno.